Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas positivas. Y si no, no se preocupen, porque aquí estamos para subirles el ánimo y por supuesto, para hablar de lo que más nos gusta del mundo del entretenimiento, las series turcas y por supuesto, todo lo relacionado con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de un momento crucial, un momento histórico, diría yo, en la historia de la televisión turca y por supuesto, en la historia de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras. Vamos a sumergirnos en la primera impresión de Kerem Bürsin al besar a Hande Erçel. Emocionante, ¿verdad? Imagínense por un momento. Estás en el set de grabación de una serie que ya está destinada a romper récords. Los nervios a flor de piel, la adrenalina subiendo porque sabes que estás a punto de grabar una escena clave. Una escena que además va a marcar un antes y un después. Una escena de esas que los fans analizarán fotograma a fotograma, que generará debates y teorías, y que sin duda, quedará grabada en la memoria colectiva de millones de personas. Y para colmo, la persona con la que vas a compartir ese momento es nada más y nada menos que Hande Erçel. Uf. La presión. ¿Verdad? Pero antes de entrar de lleno en lo que Kerem ha dicho, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que me ven, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque aquí en este canal encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con sus ídolos. Análisis profundos, curiosidades fascinantes, noticias de último momento, y por supuesto, chismes jugosos, todo lo que un verdadero fan de las series turcas y de Kerem y Hande necesita. Así que sin más dilación, suscríbanse. Únanse a la familia. Bueno, ahora sí, entremos en materia. La pregunta que todos nos hacemos, ¿qué sintió Kerem Bürsin cuando besó por primera vez a Hande Erçel en el set de Sen Kalkapimi? Y es que, amigos, la química entre ellos fue, y sigue siendo, innegable. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, desde esa presentación inicial en el idílico escenario de Sen Kalkapimi, supimos que algo especial estaba pasando. La chispa, la conexión, la magia, todo estaba allí, palpable, evidente. Y por supuesto, esa magia se transmitió en sus besos, en sus miradas, en todo. ¿Pero qué pensaba Kerem en ese momento? ¿Cómo fue esa primera impresión? ¿Cómo se sintió al protagonizar un beso que para muchos se convirtió en un momento icónico de la televisión turca? Bueno, afortunadamente Kerem ha sido muy abierto y ha compartido sus sentimientos en varias entrevistas. Y es que al igual que nosotros los fans, ellos también vivieron momentos de emoción, nerviosismo y por supuesto, mucha complicidad. En una de sus entrevistas, Kerem reveló que la primera vez que besó a Hande sintió una conexión instantánea. Dijo que fue como si las piezas de un rompecabezas encajaran a la perfección. ¡Qué romántico! Y es que, amigos, esa conexión se notó en la pantalla. Esa química, esa complicidad, se sentía de verdad. No era solo un beso, era una explosión de emociones, una manifestación de la conexión que existía entre ellos. Era la materialización de la historia de amor que estaban contando, una historia que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Kerem también habló sobre la profesionalidad que ambos pusieron en juego. Dijo que a pesar de la evidente atracción, ambos se enfocaron en el trabajo, en darle vida a sus personajes y en contar una historia que cautivara al público. Y vaya que lo lograron. Sen Kalkapimi se convirtió en un fenómeno mundial. La serie rompió récords de audiencia, generó un impacto cultural significativo y catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional. Pero, ¿qué más dijo Kerem? Bueno, además de hablar sobre la conexión y la profesionalidad, también reveló algunos detalles interesantes sobre el ambiente en el set. Contó que al principio había un poco de timidez, una sensación natural al enfrentarse a una situación nueva, a un primer contacto físico con alguien que no conoces tan a fondo. Pero esa timidez se disipó rápidamente gracias a la naturalidad y la buena onda de Hande. Dijo que Hande es una persona muy alegre, muy divertida, con una energía contagiosa, y que eso hizo que la atmósfera fuera mucho más relajada y amena. Imagínense la presión, la expectativa, los nervios. Y Hande con su personalidad vibrante supo disipar cualquier tensión, creando un ambiente propicio para la creatividad y la colaboración.
Y es que, amigos, es muy importante tener un buen ambiente de trabajo, ¿no? Porque pasar largas horas en el set grabando escenas, trabajando en conjunto, requiere de una buena relación. De respeto y, sobre todo, de confianza. La confianza es fundamental para poder explorar las emociones, para atreverse a ir más allá, para dar lo mejor de sí mismos. Y parece ser que Kerem y Ande lograron construir esa confianza desde el principio. Una base sólida que les permitió crear momentos mágicos en la pantalla. Además, Kerem siempre ha destacado la importancia de la comunicación y la colaboración en el trabajo actoral. Dijo que desde el primer momento tanto él como Ande se preocuparon por hablar sobre las escenas, por discutir sus ideas, por entenderse mutuamente. Se sentaban, analizaban el guión, discutían los matices de sus personajes, se ponían en el lugar del otro. Y eso, amigos, se nota. Se nota en la fluidez de sus interpretaciones, en la naturalidad de sus diálogos, en la fuerza de sus miradas. Se nota en la forma en que se complementaban, en la forma en que se entendían sin necesidad de palabras. Otro aspecto interesante que Kerem ha mencionado es la evolución de la relación entre Serkan Bolat y Eda Yildiz, los personajes que interpretan en Senkal Kapimi. Dijo que al igual que sus personajes, él y Ande fueron construyendo una relación cada vez más fuerte, cada vez más profunda. Y es que al interpretar a una pareja, es inevitable que se generen lazos de amistad, de cariño y por supuesto de complicidad. La cercanía, la intimidad que se crea al compartir momentos tan intensos, al sumergirse juntos en las emociones de sus personajes, genera una conexión especial, una hermandad que trasciende la ficción. Y claro, no podemos olvidar que la serie Senkal Kapimi fue un gran éxito, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debe a la química entre Kerem y Ande. Su conexión, su complicidad, su talento, todo eso sumado hizo que la serie fuera un auténtico fenómeno. Un fenómeno que trascendió fronteras, que unió a personas de diferentes culturas y que nos regaló momentos inolvidables. Y es que, amigos, cuando dos personas se llevan bien, cuando hay una buena conexión, la magia simplemente surge. Y eso fue lo que pasó con Kerem y Ande. Su química traspasó la pantalla, conquistó a millones de personas y nos regaló momentos inolvidables. Momentos que nos hicieron reír, llorar, soñar. Momentos que nos hicieron creer en el amor, en la amistad, en la importancia de perseguir nuestros sueños. Ahora bien, es importante aclarar que Kerem y Ande son personas muy profesionales. Siempre han mantenido una postura respetuosa tanto en el set como fuera de él. Y aunque la química entre ellos era evidente, siempre han sabido diferenciar entre la ficción y la realidad. Han demostrado una madurez y una inteligencia emocional que les ha permitido manejar la fama, la atención mediática y las expectativas del público con gracia y elegancia. Pero volviendo a la primera impresión, ¿qué más podemos decir? Bueno, podemos decir que Kerem siempre ha hablado con mucho cariño y respeto de Ande. La ha elogiado como actriz, como persona y como compañera de trabajo. Ha destacado su profesionalismo, su talento, su belleza y su buen corazón. Y eso es algo que habla muy bien de él. Es un caballero, un hombre que sabe valorar a las personas y que reconoce el trabajo y el esfuerzo de los demás. Y por supuesto, Ande también ha expresado su admiración por Kerem. Han sido un equipo, un dúo dinámico que ha cautivado a todos. Se han apoyado mutuamente, se han empujado a dar lo mejor de sí mismos y han construido una relación de amistad y respeto que perdura hasta el día de hoy. Y aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes después de la serie, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. La vida los ha llevado por diferentes senderos, pero el recuerdo de Senkal Kapimi, y de la conexión especial que compartieron siempre estará ahí, en sus corazones y en la memoria de sus fans. En resumen, la primera impresión de Kerem Bürsin al besar a Hande Erçel fue una mezcla de conexión instantánea, profesionalidad, complicidad y mucha emoción. Fue el inicio de una relación laboral que marcó un antes y un después en sus carreras y que, sin duda, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Fue el comienzo de una historia que trascendió la pantalla y que nos regaló momentos mágicos e inolvidables. Fue el nacimiento de una leyenda. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan emocionado tanto como yo al recordar estos momentos inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo, de esta inmersión en el universo de Senkal Kapimi, y de la conexión especial entre Kerem y Hande. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la primera impresión de Kerem?
¿Qué recuerdos tienen de las escenas de besos de Senkal Kapimi? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Cuál es el momento que más les emocionó? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y siempre trato de responder a todos. Sus comentarios enriquecen este canal, crean una comunidad y nos permiten compartir nuestra pasión por las series turcas y por Kerem y Hande. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos los fans de Kerem, de Hande y de Senkal Kapimi. Ayúdenme a expandir esta comunidad, a llegar a más personas que comparten nuestra pasión por el entretenimiento turco. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Porque aquí en este canal, siempre encontrarán contenido fresco, análisis detallados, curiosidades fascinantes y todo lo que necesitan para estar al día con sus ídolos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su entusiasmo. Ustedes son la razón por la que este canal existe. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la magia de Senkal Kapimi siempre estará con nosotros.